Saludos, continuamos con la lectura del libro Los protocolos de la corona británica de Horacio Richardelli y Louis Smith. Lo que vamos a escuchar a continuación no ha hecho sino acrecentarse. Por ejemplo, en el encierro del corona, la ONU llamaba a garantizar el derecho a asesinar al niño en el vientre de su madre, mientras la gente perdía la libertad de tránsito, la libertad de trabajar, visitar a sus familiares, ser atendidos por otras enfermedades, pero claro, todo esto por tu bien. Esto generó millones de desempleados y empresas quebradas, aumento de la delincuencia, consumo de drogas, suicidios, precarización del empleo, la educación, etc. Eso sí, los que ganaron fueron las Big Tech y, por supuesto, la Big Pharma. Los derechos humanos, según la visión del enemigo. La política argentina de derechos humanos, como admitió en parte uno de sus amanuenses periodísticos y derecho humanista profesional, está dirigida por la Fundación Ford. Antes de seguir, es necesario una breve reseña sobre este Henry Ford y su fundación. Henry Ford fue un capitalista antisemita, autor de El Judío Internacional. Este libro se publicó a precios populares en la Alemania de los 1920. Uno de sus lectores fue Adolf Hitler. Como industrial y propietario de Ford Taunus, colaboró con la fabricación de camiones para las fuerzas nazis. Con GMC Opel tenía el 75% del mercado de camiones de Alemania. Esta podía invadir Europa sin la banca suiza, pero no podía hacerlo sin camiones Ford. La Fuerza Aérea Aliada tuvo órdenes de no bombardear las plantas de Ford, y en ella trabajaban obreros esclavos de toda raza, religión y nacionalidad. Estas plantas eran dirigidas por Edsel Ford, hijo de Henry. Henry Ford murió en 1947, año de la fundación de la CIA. Le tocó a Edsel la tarea de reciclar la Fundación Ford para la lucha contra el comunismo y las naciones que se opusieran a la hegemonía de Estados Unidos. Una de sus tácticas era sacar del foco la colaboración de Ford con los nazis y el lucro resultante, al tiempo que se batía el parche sobre los meros ejecutores de crímenes. El papel que le tocó a la Fundación Ford en esta etapa fue la de ser una organización paragubernamental que recopilara inteligencia que la CIA de por sí no podía. Luego de la Revolución Cubana se encargó del proyecto Camelot, un gigantesco estudio sociológico en América Latina y sobre los grupos sociales que podrían repetir la experiencia cubana. En Argentina se complementó con el proyecto Marginalidad de 1968 en asociación con el Instituto Di Tella. Frente a los países que enfrentan a Estados Unidos, la estrategia es un ataque en tres ramas. A. Los halcones. Ataques militares, acciones encubiertas de CIA y con apoyo de sectores del Partido Republicano. B. Palomas. Acciones políticas con sectores moderados aliados y del Partido Demócrata. Ejemplo, Alianza para el Progreso. Y C. Internos. Crear la propia, entre comillas, oposición a Estados Unidos para controlar al resto de los anti-Estados Unidos. La especialidad de la Fundación Ford es desactivar por dentro, creando la propia oposición para controlar al resto y encauzarla a una vía muerta. Tuvo bastante éxito en los 1960, creando organizaciones de militantes negros y pacifistas antiguerra de Vietnam. El objetivo de Fundación Ford es extender esa experiencia al resto del mundo. El modelo liberal es la violación de los derechos humanos y hacer del ser humano una mera variable económica. Es, a sabiendas, la privación de fuentes de trabajo, de educación, de salud, de futuro, el aumento indefinido de pobreza y hambre. Es el autoritarismo del capital financiero a costa de toda la sociedad. El sistema tiene un conjunto de élites entrelazadas: élite financiera económica, élite política, élite de los medios de comunicación, élite militar, élite universitaria, etc. El papel de la Fundación Ford
es incorporar una élite de los derechos humanos. Por ejemplo, Abuelas de Plaza de Mayo, Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, Centro de Estudios Legales y Sociales, familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas, Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, Servicio de Paz y Justicia. Estas organizaciones tienen, dentro del campo de los derechos humanos, el mismo papel que las 7 hermanas, Exxon, Shell, British Petroleum, etc., en la industria del petróleo y la humanidad consumidora, o las 5 hermanas del comercio de granos, Butch and Burn, Cargill, etc., en el comercio y consumo de cereales del mundo. Esta élite de Fundación Ford, con el apoyo de los medios, es quien determina cuáles o no son las violaciones a los derechos humanos. Hasta los actos, las marchas, las manifestaciones tienen un discurso del poder. Para preparar un acto de repudio al golpe del 24 de marzo, proceden en la misma forma en que los emperadores romanos preparaban un desfile de triunfo. Desfilaba el general victorioso a la cabeza, luego los legionarios, seguidos por el botín y al final los prisioneros. Semanas antes del 24 de marzo se discute la formación de la columna. A la cabeza van los representantes de las 7 hermanas de los derechos humanos, luego otras organizaciones kelpers de los derechos humanos, las más chicas, las agrupaciones de estudiantes, sindicales, políticas, asambleas de barrio, piquetes, etc. Según el puesto en la columna es la importancia. Estos antimilitaristas planifican la marcha del 24 de marzo en la misma forma en que las Fuerzas Armadas planifican un desfile del 25 de mayo o de 9 de julio. En los entre comillas derechos humanos, como parte del sistema, todo está planeado de antemano. Hasta es importante el lugar entre los que llevan la bandera que encabeza la marcha y, por supuesto, quien lee y que se lee en el discurso. Todo esto para llevar a cabo el discurso de la Fundación Ford, la misma que apoyó a los nazis hasta 1945 y luego se convirtió en un organismo paragubernamental que hace en América Latina lo que no puede hacer la CIA. En este caso, determinar a quienes se imputa o no la responsabilidad por las violaciones de los derechos humanos. Con esto llegamos al final de esta sección. En el próximo episodio estaremos compartiendo Estrategia Imperial Invisible. Si te gustó el episodio, puedes compartirlo, suscribirte a nuestro canal. También lo puedes apoyar desde el enlace en la descripción. Sin nada más que decir, me despido hasta una próxima oportunidad.